Les habla Ray Cervantes. Buenas noches, buenas tardes, buenos días. De acuerdo al tiempo que nos estén viendo en la transmisión. Denme un segundito porque vamos a transmitir también directo desde Instagram, que nos estamos conectando. Estamos transmitiendo desde el canal de Vivalta Live en Instagram y en Facebook desde Ray Expert Coach. Y hoy vamos a hablar de un tema que me han estado solicitando y también podérselos compartir y que bueno. Más acerca de lo que es un estándar de competencias. Para los que no son de aquí de México, un estándar de competencias está avalada por la red Conocer. La red Conocer, entonces, el propósito del estándar está muy enfocado en que sirve como un referente para la evaluación y certificación a las personas que brindan de servicios de coaching o se desempeñan como coach. Como experiencia propia, no es limitativo, pero sí es importante considerarlo, es el tema de que se recomienda que sea para coaches certificados. Se los comparto por lo que me ha tocado vivir. El detalle es que cuando no llegas con una certificación previa, el riesgo que tienes es que hay temas que no vas a comprender para desarrollar esta certificación. Cuando te llegues a investigar acerca de el estándar de competencias E0204, solamente te puede certificar un coach. Esa es una parte clave. La otra es el que debes de tener conocimientos previos para garantizar que realmente al momento de que tengas tu constancia, avale el desempeño de acuerdo a la escuela de coaching que vienes. Aquí es interesante porque no es limitativo de qué escuela vengas. Puedes venir de una escuela transformacional, una sistémica, ontológica, que son todas las corrientes que se pueden llegar a presentar, pero sí quién te lo va a impartir y cuál es el beneficio que implica este tipo de estándar de competencias. Entonces, desde ese apartado, lo vamos entendiendo qué requieres o para qué es. En otra sesión vamos a hablar exactamente qué es la red Conocer. Yo soy certificador de la red Conocer. Tuve que pasar un proceso para poder tener esta constancia, evaluar mi competencia y después, si quieres dedicarte a hacer certificaduría, es un siguiente paso, pero esto requiere vocación y dedicación, porque realmente es un proceso que va a formalizar ese conocimiento que tú vas teniendo. Y vamos viendo el contenido. Bueno, aquí del contenido lo que vamos a conocer son 3 etapas que conforman el estándar EC, que es estándar de competencias 0204, que es preparar sesiones de las sesiones, facilitar las sesiones y evaluar los resultados de la sesión. Tomemos en cuenta que el estándar 204 va muy enfocado a la estructura, a cómo te vas estructurando. Ahorita nada más les voy a platicar, esto lo pueden bajar el PDF, le ponen en su buscador EC0204 sesiones de coaching y te va a llevar el estándar y puedes bajar el PDF y ahí vas a tener información en el canal de YouTube, y después aquí les voy a compartir un link para que puedan bajar el PDF de una manera sencilla y puedan ustedes leerlo. Hay diferentes certificadores, obviamente que les platico desde la experiencia como certificador y lo que implica, pero ¿qué es el estándar? El estándar lo que nos va a enfocar son estos 3 tiempos y los vamos a definir de la siguiente forma. Al final del curso, el candidato será capaz, 1, de preparar y ejecutar, se lo estoy leyendo como viene en la plataforma, sesiones de coaching de acuerdo a las metas que se quieren alcanzar, es decir, mediante técnicas, herramientas que propicien la retroalimentación del coaching. Por eso es importante que seas coach certificado para trabajar un estándar de competencias. Lo que se evalúa es que cumplas con cada uno de estos pasos que los vamos a conocer como desempeños. ¿Cómo te desempeñas para
dar tu sesión de coaching en estos 3 tiempos. ¿Qué técnicas utilizas? ¿Cómo las utilizas? ¿Cómo la aplicas? ¿Y cómo logras la retroalimentación con el coaching para finalmente evaluar mediante recopilación de documentación de los avances del proceso conforme al estado inicial y los objetivos establecidos basados en el estándar de competencias? Aquí les voy a platicar cuáles son los elementos que consideras para tu estructura de la práctica de coaching. Vamos a ver el estándar 204 como la profesionalización de tu práctica de coaching. Este estándar está en México, pero también estoy ahorita teniendo información que hay acuerdos, si recuerdo bien, con Perú, con Chile y no recuerdo si con Colombia, en el tema de que van a avalar este tipo de plataformas y van a tener un aval en sus países. Hay otros países que les va a servir como estructura para profesionalizar su práctica, si quisieran en su momento que se les certificara, porque vamos a tener módulos de profesionalización. El primero es el 204, después vamos a hablar del 234 y después va a dar otro estándar que es una sorpresa, me acabo de certificar y es un estándar fantástico. Y esto es lo que te diferencia y te respalda, es que tu práctica tiene una estructura, te están evaluando el desempeño, cómo estás entregando tu información y cómo lo vas a presentar tu servicio, porque aquí esto te sirve para profesionalizar tu servicio y es muy bueno. Vámonos a los objetivos específicos de cada estructura. El primero vamos a hablar de preparar las sesiones, que aquí vamos a considerar cómo presentas tu servicio, cómo logras los acuerdos, tanto del servicio como los acuerdos dentro de la sesión, es cómo vas a clarificar las metas, cómo vas a tratar los temas y qué herramientas y técnicas vas a utilizar. Hay que tener esa evidencia, porque vas a decir, voy a utilizar la que tenemos de forma como general, es la rueda de la vida, nada más que ahí presentas cuál es tu rueda de la vida, cómo lo vas a aplicar y para qué lo vas a aplicar, y se evalúa tu desempeño en base a evidencias, que eso los vamos a conocer como productos. En el siguiente tiempo es propiciar la retroalimentación. ¿Qué quiere decir? Que este es el desarrollo. Con el coachee, lo que vamos a generar es ese estado de confianza. ¿Cómo vamos a emplear la escucha activa? Que eso es también lo que se va a evaluar en tu desempeño, porque es el ver cómo haces una sesión de coaching. Ahí depende del certificador, porque te pueden ser algunos que grabes una sesión, se lo mandas para que evalúen, y otros son presenciales, para también ver cómo te desempeñas en tu sesión y que vas cumpliendo todos los desempeños, porque como evaluador yo tengo una tablita que voy evaluando cómo vas avanzando directamente. El cómo planteas preguntas, cómo clarificas, cómo generas reflexión, cómo logras ese descubrimiento, cómo lo llevas al quiebre y a la toma de conciencia, cómo generas alternativas de acción y cómo propicias la retroalimentación. Por eso no importa de qué escuela de certificación vengas, pero tienes una plataforma y vas cumpliendo con estos requisitos generales. Y el tercer tiempo es cómo evalúas tu sesión de coaching. ¿Qué quiere decir? El cómo logras tu cierre, el cómo haces la recopilación de evidencias, o sea, de todo lo que hablaste en el tema, cómo lo vas documentando, tus avances del proceso. Aquí sí es importante que este estándar lo que considera es una bitácora, porque hay algunas escuelas de coaching donde incluso te dicen que no lleves bitácora, que todo es conversación. Pero para profesionalizar tu práctica sí es importante. ¿Por qué? Porque si en un futuro tú quisieras certificarte en una escuela internacional, lo que te van a pedir es evidencia, te van a pedir tus files y cuántas sesiones tuviste con tu coachee, cuántas horas, porque eso te lo toman en cuenta dentro de tu certificación. Te toman el conocimiento, cuántas sesiones has tenido, cuántas horas de práctica has tenido y cuáles son los resultados de esos acompañamientos, para que vayas teniendo ese alcance. Toma en cuenta que cuando te certificas, primero lo haces de una manera regional, después puedes tener impacto nacional, después internacional y después mundial. ¿Cuál es la diferencia?
que muchas veces hay certificaciones que nada te avalan en América, pero no en Europa. Hay algunos que son mundiales, que puedes ir a cualquier parte del mundo donde exista esa asociación o ese aval internacional y te respalda que puedas hacer una práctica profesional. Eso ya va cuando tú, si quieres llegar a esos niveles, pero lo puedes hacer de forma regional, nacional o también internacional o en tu continente o donde avale tu continente, tu certificación alcance, pero esto te respalda en cuestión de la práctica. Y eso también, si tú vas a tomar un acompañamiento a través de un coach, pregúntales si tienen un estándar de competencias, porque la calidad en la práctica es muy buena. Profesionaliza la práctica. Por eso a mí me gustó cuando vi el estándar y le agradezco mucho a mi certificador, el que me lo propuso y me invitó, y ha sido una gran experiencia el vivir ese proceso y también darme cuenta que tenía que mejorar la técnica, la calidad, la estructura y poder estandarizar mi servicio. Por eso le vi el potencial. Lo puedes hacer uno como coach para fortalecer y profesionalizar tu práctica, y después, si quieres, pasar a ser certificador, pero ser certificador lleva su dedicación, su tiempo, su preparación, un proceso. O sea, realmente para ser certificador, no, si lo quieres ver por negocio, está interesante, pero si quieres generar ese impacto positivo para que otros coaches profesionalicen su práctica y realmente podamos hablar de esa forma, de manera formal, como un coach lleva su servicio, vas a impactar positivamente, pero viéndole desde ese punto de vista, obviamente que cobras por tu servicio, pero yo creo que yo los invitaría a que lo vean más allá, a que impactemos positivamente, pero empiezo por mí y después puedo yo dedicarme a certificar. Pero es una de las alternativas que puedes hacer en cuestión de este estándar. Bueno, les sigo platicando. Dentro del proceso se requiere llenar un formato, una ficha de registro, donde se pide información. Recuerden que esta información se manda a la certificadora, y la certificadora prepara un portafolio de evidencias y lo manda a la red Conocer, donde evalúan que cumpla todos los requisitos. A mí lo que me gusta de mi escuela certificadora es que tiene ISO 9001-2015. Entonces hay un estándar de calidad y realmente me impulsan a trabajar de una forma más precisa y con más alcance. Se te va a pedir alguna información. Normalmente lo que se te pide es el formato en digital, tu INE, tu CURP, 3 fotografías de fondo blanco, se te comparte el aviso de privacidad, obviamente que hay que respaldar la información, y todo esto lo firmas y se empieza a armar tu portafolio, porque toda esta información se le requiere para hacer tu proceso. Aquí en el aviso de privacidad es importante porque todos los datos que se van recopilando es nada más para el tema de certificación, porque viene dentro de tu certificado final. ¿Cómo está estructurado el tema de la ponderación? Existe cuando tú inicias, te van a hacer una evaluación diagnóstica, porque tienen que ver qué conocimientos tienes y qué alcances, y eso también ayuda a entender si vas a requerir un acompañamiento previo, un entrenamiento, capacitación para fortalecer algunos conocimientos, o alineación. Una alineación prácticamente nada más se te va la estructura de lo que tienes que lograr, se te pide tus productos, se te evalúa tus desempeños, se hace la evaluación final y ya con eso, cumpliendo con todos los requisitos, se arma tu portafolio y se manda para que salga tu estándar de competencias con el estatus de competente. Si no llegaras a lograr la calificación que requiere la evaluación, tienes dos intentos para poder fortalecer ese tipo de conocimientos. Cada certificador tiene una forma diferente de llevarlo, porque algunos te mandan un recurso, te fortalecen lo que hay que hacer y se vuelve a hacer la oportunidad. Hay otros que prácticamente te dicen que te certifiques, ahí tienes que ver quién te va a certificar. Nosotros lo que hacemos es dar 2 oportunidades, se fortalece
se complementa y se alinea. Muchas veces yo les puedo decir que la mayoría viene con el tema de entrenamiento, capacitación, luego la alineación, que es la preparación para los desempeños y los productos, y después la evaluación final, y cumple, que debe tener ese estándar. Por eso es un estándar de competencias. Por eso es importante que seas coach certificado. Se los vuelvo a decir el sentido, porque me ha tocado que llegan al grupo, y también hasta el comentario de que tomaron este estándar porque les dijeron que era fácil. Entonces ya cuando vas haciendo el tema de la alineación o la capacitación, entrenamiento, te das cuenta que no tienen los conocimientos básicos en cuestión de una sesión de coaching y les cuesta mucho trabajo, definitivamente. Entonces es mejor que vengas con esos conocimientos previos y aquí profesionalizas tu práctica. Y si tú ya eres coach, de lo que te da es ese respaldo y te da un estándar de práctica. Avala que tienes una estructura, y realmente cuando presentas tu servicio, se ve con calidad, que esa es la parte interesante que te va respaldando.